Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, pues nada, videocrítica de 28 años después, esta tercera entrega de la trilogía que iniciaron Danny Boyle y Alex Garland con 28 días después. Antes de nada, esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine, Acción Televisión, una revista mensual con bastante despliegue de coleccionable, pero que además tiene páginas de actualidad, de estrenos, comentarios, críticas, entrevistas, reportajes, etc. Podéis pedirla en el kiosco, pero también podéis pedirla en la dirección que os van a poner en este mismo vídeo. Dicho esto, vamos a hablar de 28 años después. En esta crítica, que si os gusta podéis darle a like y por supuesto podéis suscribiros al canal. Vamos a ver, yo esta crítica la enfoco sin spoilers, pero habrá gente que me diga, no, es que estás revelando cosas y tal, así que digamos que no hay intención de hacer un destripamiento de nada esencial de la película, que quede claro. En ningún momento voy a revelar nada que sea, en mi opinión, destripador de lo que podéis encontraros en la película, pero evidentemente todo comentario crítico de alguna forma sirve como guía, así que vamos a decir que es una videocrítica sin spoilers, que voy a tener mucho cuidado, pero que si hay personal que piensa que cualquier comentario, si de repente digo que en la película pues hay una historia como un cuento y tal, pues que nadie se me llame después a engaño y diga, es que me has revelado algo crucial, etcétera, ¿no? Voy a intentar ser muy superficial, así que yo diría que esta videocrítica es sin spoilers, ¿de acuerdo? Porque creo que no es necesario entrar en destripar nada en la película. Pero sí que quiero comentar que también es una película para mí de 5 estrellas. Así que vayan preparando los amigos de Tirar Tomates su preparación para mi ensalada, porque creo que es una película de 5 estrellas y sobre todo esta opinión la siento sobre la base de que Alex Garland y el director consiguen reinventar la franquicia, consiguen lo que muchas otras franquicias intentan desesperadamente y nunca o casi nunca consiguen, nunca logran esos objetivos, pero creo que Garland y Boyle sí han conseguido reinventar la franquicia y conducirla, abrir otras puertas, otras ventanas a la misma y conducirla para un tipo de camino renovador de la misma. Llama mucho la atención como, por ejemplo, Danny Boyle en la cobertura visual de la película ha tenido buen cuidado de hacer que sea en todos los aspectos básicos completamente distinta de lo que planteó en 28 días después, en la primera película. Y además, si queréis un poco más de algo más concreto de esto, lo vais a tener en la crítica escrita que se va a publicar en la página web de la revista Acción, que he escrito yo para la página web de la revista Acción, porque ahí me alargo un poco más con algunos temas que aquí por la brevedad del vídeo voy a tener que resumir mucho. Pero primer punto, esa capacidad de reinventarse y de llevar la franquicia a otro nivel. En segundo lugar, esa capacidad para ser, como he dicho antes, un cuento de viaje o de camino hacia la madurez del protagonista, que está articulado en torno a la idea de muerte y renacimiento, y que tiene una poderosa carga mitológica, incluso diría en algún momento que casi religiosa, pero además tiene un contacto directo con algunos temas de la actualidad y que gira en torno a esa idea de aislamiento o intervencionismo, que gira en torno, esto no es un spoiler, lo tenéis en cualquier sinopsis, es decir, hay una especie de vínculo entre el lugar del que parten los personajes
protagonistas y el lugar al que van. Como veis, estoy teniendo mucho cuidado para no revelar nada esencial. Y ese vínculo, digamos que el guión está tan bien escrito que el guión siembra en el primer y segundo acto para recoger en el tercer acto. Y que hay una alusión a ese vínculo, a ese casi cordón umbilical del lugar en el que están al lugar hacia el que parten, en este viaje de madurez, que en realidad no es un viaje, son dos viajes, por decirlo así, que hacen de la película, pues eso, un poderoso estímulo para reflexionar también sobre la actualidad, sobre lo que está pasando en la actualidad en el mundo de nuestro tiempo, ¿no? Esa especie de pulso entre aislamiento y participación, aislamiento e intervención, aislamiento e interactuación, ¿no? Y creo que hay un planteamiento que hace la película muy interesante, que es, casi se plantea desde un punto de vista antropológico, la posibilidad de una involución de nuestra especie. No me alargo más con esto, ya digo que en la crítica escrita tenéis más tema, o sea, más desarrollado todo esto que estoy planteando aquí, pero creo que la película es visualmente muy poderosa, visualmente muy renovadora de lo que había hecho ya Danny Boyle, completamente diferente su cobertura visual de esta película frente a lo que propuso en 28 días después, y creo que eso es muy bueno, porque para mí ese tipo de gesto es lo que hace que la franquicia tenga una característica de estar viva, de estar activa, de estar, digamos, en marcha, de estar suficientemente capacitada para seguir adelante por caminos diferentes que no caigan en repetición, reiteración y demás, que eso es lo que suelen caer las franquicias cuando se van incorporando nuevos capítulos a las mismas. En ese sentido, creo que Danny Boyle y Alex Garland han hecho esta película cuando realmente tenían algo nuevo que contar sobre ese mundo de ficción tan cercano a la realidad en muchos aspectos. Ya digo, no quiero incidir en temas concretos para que no parezca, para no incurrir en el posible spoiler, pero tan cercano a la realidad, pero en definitiva un mundo de ficción que digamos intenta operar como un espejo para el espectador, en el sentido de no quedarse solo en la típica película de supervivencia, aventura, infectados, sino jugar otras bazas. Tanto Garland como Boyle recubren toda su propuesta de esa reflexión utilizando ese duelo que siempre ha estado presente en la franquicia entre los primeros planos y los planos generales, pero como digo, de una manera distinta, como ya lo habían hecho en 28 días después. Creo que esta es una digna emuladora de 28 días después, pero además no solo es una heredera, sino que además lanza hacia otro territorio la propuesta, ¿no? Y es una propuesta que está tejida con mucha filigrana de carácter poético, visualmente poético, en torno a la memoria, en torno a cómo contemplamos la existencia, en torno a cómo nos enfrentamos con la muerte, pero nada de esto que no nos despistéis, nada de esto significa que no es una película que tiene terror, que tiene sus momentos grotescos, gores, inquietantes, que tiene guiños cinéfilos muy obvios. Para mí hay dos que son muy significativos. Uno es a una película de Stanley Kubrick, que podréis encontrar en el tercer acto, y seguramente que los más cinéfilos lo vais a identificar rápidamente a qué película me refiero, con una aparición de unos personajes y demás. Y el otro es a algo tan primario y tan básico como la pura cinefilia friki con guiños a Depredador. Pero detrás de eso, que podemos encontrarlo en muchas franquicias, lo que hay es un sólido andamio en el que construir esta especie de viaje hacia la madurez del personaje protagonista, donde además digamos que vamos a verla en varias fases, en varias etapas, y donde Boyle y Garland pueden permitirse el lujo de entrar de lleno en las secuencias de acción y de terror que esperan los seguidores de la franquicia, pero dotándolas de contenido,
dotándolas de un sentido, dotándolas de una carga poética incluso, y dotándolas de una carga de reflexión sobre nuestra actualidad, pero también de reflexión filosófica sobre la existencia, que está sobradamente respaldada por un despliegue de imagen que juega desde el retablo hasta el collage, sacando el máximo partido a esos recursos para contarte la historia, ¿no? De manera que estás de repente en una peripecia de supervivencia con infectados, de aventuras, y también estás en una película de reflexión, si se quiere, más intimista, en toda la clave de los distintos viajes que se hacen en la película. Entonces, para mí es una película muy rica en su propuesta, muy sólida, muy madura, y que además sabe ir más allá de lo que se propuso ya en 28 días después. A mí me gusta mucho la segunda película de la saga, me lo paso muy bien viéndola. Es una película de espectáculo y diversión, es así que es 100% aventura de supervivencia, pero creo que esta es mejor que la segunda, creo que es mucho mejor que la segunda, y me atrevo y me mojo a decir que por lo menos a mí me ha gustado más que la primera, porque creo que tiene una personalidad propia, que ya la primera la tenía, sobre todo en la manera de filmar, en la manera de proponer, de hacer la propuesta de ese universo post-apocalíptico, pero creo que esta película tiene, como digo, más contenido para la reflexión, y de alguna manera juega ese duelo entre el primer plano y el plano general, y ese uso de la naturaleza con esa clave poética, con ese viaje por la memoria y demás de algunos personajes, de algún personaje, que además es un viaje también, como digo, de involución. Desde un punto de vista antropológico, creo que la película plantea, en cierto modo, hacia dónde realmente se dirige nuestra civilización y nuestra especie. Hasta qué punto se produce una especie de quiebra que, en contra de lo que defiende la ciencia no contempla, la ciencia digamos que no contempla, o de alguna manera se niega a contemplar la posibilidad de involución, pero creo que Garland y Boyle sí que se plantean esa involución en la película, como dependiendo de cierto tipo de decisiones que tomamos a nivel global, pues entramos en un camino o en otro, ¿no? Y como digo, que todo eso te lo sirvan con una película de aventuras, de terror, de intriga, con dosis de suspense abundantes, y que además eso sea un viaje iniciático de un protagonista que está, digamos, intentando encontrarse a sí mismo y superar una serie de temas propios del paso de la infancia a una adolescencia, a la adolescencia a una madurez forzada, digamos, muy forzada la madurez. Creo que hacen todas las claves para entrar perfectamente dentro de la filmografía tanto de Danny Boyle como para encajar perfectamente dentro de la filmografía y de las inquietudes de reflexión sobre la realidad contemporánea que vemos en las películas de Alex Garland. Así que creo que les ha salido la más redonda de todas las de la saga hasta el momento, y más allá de que suponga un reinicio y demás, si es un reinicio, como claramente parece que va a ser, es un excelente reinicio, pero también es una excelente reinvención, también es una excelente película de jugar con los elementos ya dados para llevarlos por un camino diferente, alternativo, y muy significativo el tiempo que ha pasado entre la primera y este reencuentro de Boyle y Garland con la tercera. Creo que esto nos habla de cómo a veces, bueno, a veces no, siempre en la política de franquicia que parece conducir mayoritariamente al cine, digamos, más comercial de nuestros días, hay una precipitación por añadir nuevas entregas que obra en contra de la madurez, del proceso de maduración de esas franquicias, ¿no? Y creo que aquí el lapso de tiempo, el paréntesis que se han tomado para realmente encontrar algo nuevo que contar sobre lo ya contado,
es fundamental. Así que gran aplauso, yo la he disfrutado mucho y además me ha gustado que me hable como si fuera una persona pensante y no solo como un consumidor de adrenalina, digamos, franquiciada, ¿no? Y no quiero decir nada más porque cualquier cosa más que pueda añadir podría incurrir en revelaros más cosas. Creo que es una película que debe sorprenderos, que debéis ir a ver con esa capacidad para no esperar lo que realmente podáis esperar, y os invito a tener la mente abierta con ella. Para volver a ver lo mismo que ya habéis visto, podéis volver a ver lo que ya habéis visto. Y esto te plantea otra cosa, sobre todo del Ecuador de la película en adelante. Y yo os invito a que abráis vuestra digamos, imaginación a lo que os proponen Garland y Boyle y Garland. Aquí hay un tanto monta tanto, porque además hay que decir que hay una perfecta coordinación entre guión y dirección, y que disfrutéis de una película que creo que merece estar entre las mejores de este año. Esa es mi opinión, más allá de las expectativas que podáis tener cada uno y que pudiera tener yo. A mí me ha sorprendido en positivo, espero que a vosotros también, y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.